Hola y bienvenidos a un nuevo video aquí en Casi Inge. El día de hoy estaremos resolviendo el ejercicio que tenemos en pantalla enfocado a lo que es control. Y bueno, antes de comenzar te recuerdo que aquí te estaré dejando una etiquetita donde puedas ir a encontrar el video anterior para que vayas y lo mires. De igual manera en la descripción te dejaré mis redes sociales donde me ayudaría muchísimo si me sigues. Y bueno, vamos a resolver el ejercicio que tenemos en pantalla. Podemos observar que es un sistema masa, resorte, amortiguador, es decir, una masa, resorte y los amortiguadores representados por la letra B. Ahora, en este tipo de ejercicios, nosotros lo que vamos a buscar es obtener un modelo matemático para sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos. Entonces, vamos a empezar con lo que son los modelos mecánicos. Observamos que tenemos lo mismo siempre, lo que se acaba de comentar, una masa, bueno, en este caso son dos masas, resortes y amortiguadores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Cuando nosotros tenemos este tipo de ejercicio, buscamos un modelado matemático, podemos calcular dos cosas. Primero, las variables de estado o ecuación de estado, como lo quieran llamar, y función de transferencia. Lo que vamos a calcular ahorita va a ser principalmente lo que son las variables de estado. Entonces, las variables de estado se calculan muy fácilmente y muy rápidamente, a diferencia de lo que es la función de transferencia, que incluye un proceso más largo de matemáticas incluidas, en específico álgebra. Entonces, vamos a comenzar primero a resolver las variables de estado o ecuación de estado que tiene nuestro modelo o nuestro sistema de masa, resorte, amortiguador. Ahora, antes de comenzar, un consejo que yo he utilizado es principalmente abarcar lo que es todo nuestro sistema en función de una variable, vamos a decirle primaria, una variable que va a gobernar todo nuestro sistema. En este caso van a ser las masas. Nuestras masas son la variable o el hecho que va a estar controlando todo nuestro sistema. Todo va a ir en función de nuestras masas, ¿ok? Vamos a poner esto que tenemos aquí. Es decir, cuando vamos a tener estas consideraciones a la hora de resolver estos tipos de sistemas masa, resorte, amortiguador, cuando tenemos involucrada una masa, nos vamos a estar refiriendo a lo que es aceleración, que vamos a estar definiéndola como xb'. Cuando tenemos un amortiguador va a ser la velocidad y va a estar dada por x'. Y cuando vamos a tener un resorte va a ser la posición, que va a ser x. Recordemos que para obtener velocidad de aceleración, primero tenemos una posición x, derivamos, obtenemos velocidad y volvemos a derivar y tenemos aceleración. Ahora, dicho una vez esto, vamos a conseguir los principales modelos, el principal modelo matemático que va a gobernar todo esto. Como se los dije, las masas son lo que gobierna, son lo que va a influir en todos los cálculos. Entonces, vamos a tener dos ecuaciones o dos variables de estado. La primera va a ser para la masa 1 y la segunda va a ser para la masa número 2, que vamos a tener que en consideración diversos aspectos, que van a ser los siguientes. Vamos a comenzar con la primera. Vamos a definir, tenemos una masa 1, colocamos masa 1. Esa masa 1, recordemos que la masa está referida a la aceleración, que a su vez es igual a x', ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar, antes de seguir, veamos nuestra masa. Esta masa tiene una entrada U y esta masa 1 tiene una salida X1. Entonces esta masa 1 va a estar influida por X1, que va a ser X. Vamos a colocarla con otro color que sí se vea. Con negro. Vamos a tener masa 1. Masa 1 y va a ser X1, y como es masa, esta aceleración, xb', x1 b', ¿de acuerdo? Observemos que otro elemento tenemos un amortiguador. Entonces vamos a colocar más el amortiguador, que es b1, y este amortiguador, como está afectando la masa 1 y la masa 1 tiene una salida en x1, va a seguir siendo x1, y el amortiguador es velocidad, que es x', que en este caso va a ser x1', ¿de acuerdo? Ahora, el siguiente elemento, que es un resorte, más, que es el resorte K1, y recordemos que los resortes son posición y x, entonces va a ser x1. Ahora viene lo interesante. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un resorte K3 que está influyendo en la masa 1, pero ese resorte K3 también influye en la masa número 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar? Primero, más resorte K3. Abrimos paréntesis. Ahora,
Como lo primero a lo que está afectando es la masa número 1, entonces colocamos que multiplica a la masa número 1 y como es un resorte, es posición, entonces va a ser x1 menos la salida de la segunda masa o del segundo componente al cual está afectando, que es la masa 2, que su salida es un x2, entonces colocamos un x2. ¿De acuerdo? Entonces ya colocamos el resorte K1 por X1, el resorte K3, que primero es por la masa a la cual afecta, que es X1, menos la masa, primero esa es la masa a la que analizamos, menos la masa que no analizamos, ¿de acuerdo? Que es X2, el amortiguador y la masa. Pero observemos lo que les comentaba, que tenemos una entrada U, entonces todo esto es igual a la entrada U, ¿de acuerdo? Bien. Entonces ya tenemos el primer modelado para la primera masa, que va a ser la primera ecuación de estados. Ahora lo que vamos a hacer va a ser lo mismo, pero para la siguiente masa, para la masa número 2. Entonces vamos a colocarla con otro color. De esta forma vamos a estar ejemplificando lo que en realidad está pasando en estos casos. Que es lo mismo que también va a pasar cuando tengamos, por ejemplo, si en lugar de que tenemos un resorte, tenemos un amortiguador. Vamos a ir con la ecuación número 2. Vamos a tener ahora masa 2 por x2 b', ¿no? Hasta ahí no hay problema. Tenemos más un b2, que es el resorte, pero ahora recordemos que está siendo afectado por x2, entonces x2'. Tenemos un resorte K2 por x2, que es posición, y ahora viene otra vez lo interesante. Tenemos el K3, entonces volvemos a poner más K3, que va a multiplicar que a la masa que estamos analizando, que es la masa 2, que es la salida x2, menos está afectando a la masa 1, que su salida es x1. Observemos que se cambia el orden de las x, de las salidas. ¿Por qué? Porque es conforme a la masa que estamos analizando. Ahora, ¿esto qué va a ser igual? Va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque esta masa no está teniendo una entrada como si lo tiene la masa 1. A esta masa no le está entrando, no tiene ninguna entrada U. ¿De acuerdo? La única que tiene entrada fue de fuerza o de lo que le estén aplicando la masa es la masa número 1. Por lo tanto, esta le igualamos a 0. ¿Ok? Entonces, ahora lo que procedemos a hacer va a ser una asignación de variables. Vamos a decir que vamos a comenzar a asignar variables. Entonces, las variables que vamos a tener van a ser x1, x2, x3 y x4. Ahora, x1 y x2 van a ser en función de la primer masa, de la masa número 1, que es esta ecuación. x3 y x4 van a ser a esta otra ecuación que tenemos, que es de la masa número 2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar a asignarle valores a x1 y a x2. Entonces vamos a decir que x1 va a ser igual a x1 y x2 va a ser igual a la derivada de x1, es decir, x1'. Ahora, x3 va a ser igual a x2 y x4 va a ser igual a la derivada de x3, que va a ser igual a la primera derivada de x2. ¿De hecho? Ahora, aquí, x1 es igual a x1 y x2 va a ser igual a la primera derivada de x1, x3 es igual a x2 y x4 es igual a la primera derivada de x2. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar primero con estas variables que corresponden a esta ecuación, a la cual vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocarlo de este lado. Si nosotros tenemos esto que ya va a ser la respuesta, la vamos a colocar en color rojo. x1' va a ser igual a ¿qué? A x2. Ahora, derivamos esto que tenemos aquí. Entonces va a ser x1 b' a que va a ser igual. Aquí viene lo interesante. Perdón, aquí es x2 x2'.
Ok, si nosotros tenemos que x2 es igual a la primera derivada de x1, entonces si nosotros derivamos x2, tenemos que también aplicarle el mismo procedimiento al otro lado de la igualdad. Entonces, teniendo que x2' es igual a la segunda derivada de x1, es decir, x2' es igual a x1. Y recordemos que esa x2' la tenemos acá en la primera ecuación. Aquí. x1', perdón. Entonces lo que hacemos es pues despejar. Es decir, este término que tenemos aquí lo pasamos restando, que va a ser igual a menos b1 b1 x1' menos este también pasa restando. Perdón, x1' es igual a x2, entonces colocamos x2 menos k1 x1 es igual a x1 menos k3 x1 que es igual a x1 menos x2 que es igual a x3. Y tenemos la u más u. Todo esto sobre m1. ¿Por qué? Porque ya pasamos todo esto del otro lado restando y nos quedó solo esto. Y si nosotros solo queremos x1', entonces está multiplicando y pasa dividiendo. ¿De acuerdo? Entonces esta sería la primera ecuación de estado, variables de estados para la masa 1. Ahora vamos para la masa 2. Es decir, ahora vamos a tener, como ya tuvimos un x1', vamos a tener un x3 y un x2, vamos a tener un x3', que es igual a ¿qué? A un x4. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Fácil. x3 es igual a x2, entonces x3' va a ser igual a x2', porque se aplica la derivación en ambos lados de la igualdad. Y x2' es igual a x4. Listo. Vamos a tener ahora x4', que eso va a ser igual a la segunda derivada de x2, ¿de acuerdo? Si nosotros derivamos x4, derivamos aquí, derivamos acá, entonces se nos vuelve la segunda derivada de x2 y hacemos lo mismo. Aquí tenemos x2', entonces esto va a ser igual a ¿qué? Esto lo pasamos restando, que va a ser menos b2 y la x2', recordemos que es igual a x4. ¿De acuerdo? Seguimos. Tenemos k2, x2 menos k2 y x2 es igual a x3. Y ahora menos k3, x2 es igual a x3 y x1 es igual a x1. Y como tenemos 0, pues ya no tenemos nada. Entonces nos queda todo esto. Solo queremos esto de aquí. Entonces esta m2 pasa dividiendo. m2. Y estas serían las segundas ecuaciones de estado o variables de estado. Y en conjunto todas estas van a ser las ecuaciones de estado o variables de estado que van a gobernar todo nuestro sistema o las que influyen en nuestro sistema. Entonces, de esta forma quedaría resuelto el ejercicio del día de hoy. En posterior ejercicio vamos a resolver lo que es la función de transferencia, que es un proceso más largo en el cual se los voy a explicar en ese video. Y bueno, si este video te fue de mucha ayuda, te sirvió mucho, no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte al canal. Y también otra vez no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos en un nuevo video aquí en Casi Inge.